Hola, bienvenidos a un segmento más de Estudiemos Juntos, aquí en esta mesa desde Forest City, donde nos sentamos para repasar el tema de discusión de la escuela sabática de esta semana. Y esta mañana, como siempre, estoy aquí con Denar y Joel, que me acompañan para este diálogo que llevamos todos los martes, ¿no? Que ahora lo estamos haciendo y ya sale hoy ¿cómo se llama? A las 6:30 6:30 de la en tarde nuestro sale canal hoy. de YouTube. Y ya esto lo puedes ver desde hoy. Te ayudé. Gracias. Antes que me presentara. Estaba medio perdido. Sí. Y el sábado también sale. Sí, el sábado obviamente a las 10:30. 10:30. Esto sale a la escuela sabática. Así que gracias por sintonizarnos de cualquier parte del mundo que nos estés viendo y esperamos como siempre que este estudio no es necesariamente para llegar a una conclusión final, sino tal vez el comienzo de un estudio que tú sigas en tu casa, con un grupo de personas o solo, para que el Espíritu Santo te dirija a lo que en este momento Él quiera revelarte a ti y quiera revelarnos a nosotros. Estamos haciendo un estudio del mensaje de los tres ángeles hace ya un mes y medio tal vez, y hoy creo que terminamos finalmente con el mensaje del primer ángel. Así que vamos a comenzar ahí. ¿Cómo están también? Muy bien. ¿Pasaron un buen fin de semana de madres? Un buen fin de semana. De madre. De madre, fue de madre. Sí. Fue de madre. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración. Dena, si pudieras comenzar y entonces Seguro. así comenzamos con el tema. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este estudio, porque podemos aprender más de ti y que podamos tenerla claramente para poder sacar conclusiones, de poder estudiar, de saber que lo que decimos no es la verdad absoluta, sino que tú nos vas mostrando. Y también las personas que están viendo puedan también poder estudiar y también sacar sus conclusiones de este tema, pero siempre sabiendo y teniendo en cuenta que queremos que tú seas el centro y queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, yo antes Sí. que se me olvide, estuve leyendo algunas de las preguntas que quedan de los otros programas y yo sé que no tenemos el tiempo, pero había una que parece algo simple, pero también no es tan simple. Hay alguien que preguntaba, en cuanto a lo que estábamos estudiando, que él cuando decía en su iglesia o le decía a su pastor o anciano o lo que sea, que tenía una duda, esta persona le decía que no podía tener dudas porque las dudas las ponía Satanás en el corazón. Y uno dice, sí, pero ¿cómo? Pero creo que es importante decirlo y no sé si aclararlo o comentarlo. Claro. Uno puede tener dudas, hay distintos tipos de dudas, hay escalas de dudas, o está mal dicho duda, o puede ser pregunta, porque parece algo muy simple, pero yo empecé a analizar y en realidad tiene muchas aristas. Y claro, esta persona me decía, mira, yo a veces ya no sé si tener dudas, porque me dicen, no, eso no está bien, o sea, no es de Dios. Entonces, bueno, yo saqué algunas pequeñas conclusiones a la rápida, pero quería ponerlo aquí antes de empezar, porque creo que está bueno, porque como siempre decimos, bueno, que cada uno estudiemos todo, pero a veces, yo tengo una duda, como que no me quedó claro esto, o esto no estoy de acuerdo, o no sé, ¿está bien eso? ¿Está mal? Hay ciertos tipos de dudas que no podemos tener, o otras dudas que sí podemos tener. Y quería poner eso en la mesa antes de empezar A mí me parece que la duda nunca es mala. No es que la duda venga de Satanás necesariamente. Porque hasta Jesús dudó en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba dudando de que Dios estuviera ahí con él. La mayoría, si no todos los personajes de la Biblia tuvieron momentos de duda y no por eso fue que Satanás los estaba induciendo. Y aparte de eso, me parece que un lugar donde yo no pueda traer mis dudas y dialogar sobre ellas, expresarlas, no me parece que tampoco es un lugar muy saludable. De todos los lugares en la iglesia, donde uno viene con tantas preguntas que no necesariamente sabemos la respuesta, y no es que las hacemos para que nos den una respuesta, sino simplemente para crear un diálogo. Esto me parece que es un poquito difícil y ahora ya, está bien. Y ahora si yo tengo una duda de la existencia de Dios, o yo tengo una duda del amor de Dios, que yo dudo del amor de Dios, de la bondad de Dios, ¿está bien igual esa duda o no debería tener esa duda acerca de Dios? Por ejemplo, o sea, ¿es otro tipo de... Sí. O es natural también que nosotros como humanos, como el pecado, tengamos eso y en su amor Dios se va a revelar de todas formas, o no? En este mundo de pecado, sin duda no hay crecimiento. O sea, yo tengo que dudar, justamente. Nosotros nacemos de alguna manera cautivos de Satanás. Y si yo no dudo de Satanás, nunca voy a poder encontrar a Dios.
Y lo peor del caso es que Satanás siempre se disfraza de Dios. Entonces, si yo no pongo en duda mis concepciones de Dios, siempre me voy a quedar con las concepciones que Satanás me da. Entonces, ¿cuál es el problema de la duda? Hay dos tipos de duda. Está la duda que me lleva a la incredulidad y está la duda que me lleva a la búsqueda. La duda que me lleva a la búsqueda siempre es buena. Siempre es buena. Aunque sea dudar de Dios, aunque sea... Si me lleva a la búsqueda, ahora cuando yo, por la duda, me quedo estancado y no busco, entonces esa duda es mala, me lleva a la perdición. Entonces, el gran problema también es cuando yo dudo y no entiendo algo, niego lo que no entiendo. Eso no sé en qué programa lo hablábamos los otros días. Creo que también acá en la lección, el sábado pasado, cuando mi duda me hace dejar de buscar o me hace negar aquello que no entiendo, digo, entonces si no lo entiendo, entonces no es. Ahí hay un problema. Pero es un problema de actitud más que de duda. Es un problema de cómo yo actúo ante la duda que me surge. Y por eso la duda saludable es la que siempre me lleva a la búsqueda, la que no me deja conformar con lo que hoy sé para poder seguir investigando y descubrir que quizás o confirmo lo que hoy ya sabía o tengo que cambiarlo por el hecho de que me doy cuenta que no estaba de acuerdo a la realidad de Dios. Sí, para mí también me hace mucho sentido eso. En el crecimiento siempre tiene que haber duda. Porque, como dice Joel, la duda me va a llevar, por ejemplo, me enseñaron algo de pequeño, pero ocurrió algo en mi vida o escuché algo de una persona que me hace pensar, ¿será que es cierto? Dudar. Y eso me lleva a buscar. Y en esa búsqueda encuentro confirmación o otra cosa diferente. Y así me parece a mí, toda nuestra vida estamos en ese proceso. No me parece que dudar sea malo en ese sentido. No sé si está bueno Está bien, porque siempre, viste, nosotros dejamos también, o sea, lo que nosotros hablamos no es que nosotros tenemos la verdad absoluta y ya descubrimos todo, siempre es progresivo, es lo que hemos estado hablando, pero muchas veces cuando otras personas nos han escrito que hacen eso en sus congregaciones, en sus denominaciones, lo que sea, en su grupo, dicen, no, es que ya no puedes dudar de lo que ya está establecido y esto es lo que está establecido. Si tú empiezas a cuestionar eso... Más en el contexto de Apocalipsis, donde se nos ha enseñado ciertas cosas y enseñar algo que tal vez es un poquito diferente. Hay gente que dice, no, yo no voy a dudar de lo que me enseñaron, pero tal vez no es duda. No, es que el problema es cuando nos enseñaron de una manera donde no damos lugar al cuestionamiento y damos a lo que todavía no está acabado como si fueran certezas. Y eso pasa en la interpretación bíblica. Cuando nosotros hacemos dogmas, justamente los protestantes estamos en contra de los dogmas. Los dogmas es decir, esto es así y no tiene discusión. Entonces, cuando las personas comienzan a sentirse confundidas, como no les han dejado discutir, como no les han dejado dudar, como tiene que ser toda una certeza absoluta, cuando empiezan a sentir dudas o confusión, se van hacia el otro extremo y comienzan a negar todo, se ponen en contra de Dios, y eso es lo que hace la religión dogmática. Sí. Y por eso nosotros no podemos tener religión dogmática, porque no la vemos en la Biblia, no la vemos con Jesús, no la vemos con nadie, pero lastimosamente el cristianismo se ha transformado en un cristianismo dogmático, y entonces cuando yo establezco una verdad, decimos que esto ya no tiene discusión y acusamos de hereje al que piensa diferente. Y entonces cuando empezamos a explicar una verdad con un matiz diferente, que no era el mismo matiz del pasado, todas las personas que se criaron en un ambiente dogmático les causa tanta confusión que o niegan la nueva verdad o rompen con eso y dicen no creo más en nada. Y ese es el gran problema de la iglesia dogmática, que no es la iglesia que presenta la Biblia y no es la iglesia de Cristo. Y lamentablemente en un estudio que se hizo hace como 4 o 5 años atrás de Barna Group, un estudio de jóvenes. Una de las razones por las cuales los jóvenes no quieren ya asistir a iglesias protestantes, porque el estudio era en iglesias protestantes, era precisamente el que las dudas no eran bienvenidas. Venía un adolescente de 15 años y decía, mira, yo estoy dudando de que Dios existe. Y cuando decía esa pregunta, rápido era, no, pero es que tú no puedes dudar, porque si dudas no tienes fe, y tú tienes que tener fe. ¿Y cómo es posible? Tú no te criaste en un hogar cristiano. Y no era bienvenida la duda, sino era criticada. Y no, o sea, eso no promueve nada. Claro, y era reprendida. Entonces se acaba el diálogo, y sin diálogo, y eso siempre lo decimos, la iglesia, Dios la creó para ser una plataforma de diálogo. Y cuando la iglesia no se genera diálogo o no se permite el diálogo, la iglesia se transforma en una iglesia tóxica, en
en algo donde Cristo no está incluso, porque Jesús promovió el diálogo y lo vemos en todos los evangelios. Eso. Claro. Muy bien. Bueno, Gracias. Me pareció Eso es una buena introducción. como para... Totalmente. Podemos. Bueno, dale. el tema de esta semana, que tal vez puede estar sin duda linked a eso, es el sábado y el fin. Obviamente el mensaje final del mensaje del primer ángel es que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que no hay a la fuente de las aguas, una de las dos. Y hablamos un poquito del sábado pasado acerca de Dios como creación, como creador y todo lo demás. Y hablamos de diferentes teorías que existen, ¿no? Obviamente nosotros como cristianos, creemos dentro de un mundo donde existen tantas diferentes teorías, tantas creencias, creemos en el Dios de la Biblia, que es un Dios creador, el creador, por decirlo así, no un creador, el creador de todo, o sea, literalmente de todo lo que existe en este planeta, del universo, de todas las galaxias. Eso es lo que creemos nosotros. ¿Y de dónde sacamos eso? Obviamente de la misma Biblia, y tal vez vamos a leer algunos versículos que no son tal vez nuevos para algunos de ustedes, pero vamos a leer de otra manera. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Joel, si lo puedes leer. Donde es el día sexto de la creación, donde Dios ha estado creando todo. Él es como un cuadro donde Dios pone el cuadro y rellena el cuadro con diferentes cosas. Y aquí entonces el día sexto, ¿qué dice Joel? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, entonces existe dentro de la creación, no quiero decirle un orden jerárquico, pero tal vez pudiera serlo. No, sí. ¿Verdad? Existe un orden jerárquico donde Dios crea los animales, Dios los crea, Dios crea al hombre, Dios nos crea, pero hay una diferencia entre los dos. En esas esferas, o sea, no hay jerarquías dentro de la esfera, pero cada esfera es más importante, una Correcto. más importante que la otra. ¿Y qué hace que la esfera humana sea más importante o más especial que la esfera animal, por decirlo así? Y la capacidad de relacionarse directamente con Dios. Muy bien. Y eso, tal vez adelantando lo que iba a decir, ¿eso será lo que es ser creados a la imagen de Dios? Correcto. Muy Sí. bien. Ser creado a la imagen de Dios es la capacidad de relacionarnos. Exacto. Yo lo que puse aquí en mis notas es que ser creado a la imagen de Dios, que es más o menos lo mismo, pero de otras palabras, es que fuimos creados con la capacidad de amar, como Dios ama, porque Dios es amor. Y la imagen de Dios, que imagen en la Biblia es carácter, el carácter de Dios es amor. Ese es el fundamento de su carácter. Fuimos creados con esa capacidad. ¿Los animales pueden amar? Sin Sí, duda, sí, sin duda. O sea, y los animales pueden relacionarse, pero no en la capacidad Correcto. que nosotros nos podemos relacionar. Una planta puede relacionarse, pero no se puede relacionar como un animal. Y por lo tanto, por eso las plantas, a mi criterio, están en una esfera inferior. Más baja, claro, sí. O sea, a los animales, y los animales están en una esfera inferior al ser humano. Correcto. Así que, porque fuimos creados a imagen de Dios, somos dentro de toda la creación algo especial. Adicional a eso, según lo que acabamos de leer, Dios también le dio autoridad al hombre sobre la creación. O sea, somos administradores, somos reyes sobre la creación. Ese es otro nivel, por decir eso, de lo especial que somos ante Dios como sus criaturas. Ahora, ¿será que, cómo unimos esto al tema del primer ángel, donde se nos dice que la hora de su juicio ha llegado y que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, todas las fuentes de las aguas? ¿Será que en ese juicio que este mensaje está hablando, porque está hablando de juicio, está hablando de adoración al Creador, que está conectado con la creación de alguna manera, ¿será que en el juicio vamos a ser juzgados por cuánto amamos o cuánto dejamos de amar? Si esa es la imagen de Dios, ¿será que la falta de mostrar el amor de Dios tiene que ver con el juicio? Y vamos a leer algunos textos para ver qué nos dice. Romanos, antes de contestar la pregunta, Denan, Romanos 14, 10 al 13, y Joel, Santiago 2, 1 al 14. Vamos a leer unos cuantos versículos acá.
La pregunta es, ¿será que la falta de mostrar el amor de Dios tiene que ver con el juicio? Vamos a Romanos 14, 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ok, aquí me parece que Pablo está de alguna manera diciéndonos que no debemos juzgarnos unos a otros porque al final del día todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y antes el tribunal, lo más importante, según el versículo... ¿dónde está? Se me fue ahora el versículo. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Exacto. El que 13. que no juzguemos, que no nos juzguemos entre nosotros, porque todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Tendrá eso que ver con el amor de alguna manera? ¿El juzgar o no juzgar a los demás? ¿Qué ustedes creen? Yo siempre dijimos que el juicio era para salvación y a mi criterio Dios en el juicio lo único que va a ver es quién no está dispuesto a seguir relacionándose con él. O sea, porque Cristo no viene para darnos mansiones, viene para relacionarse íntimamente con la gente de la tierra que quiere relacionarse íntimamente con él. Buenísimo. Y justamente el aporte, o sea, no el aporte, sino el ingrediente para la relación es el amor. Sin amor no hay relación. Muy bien. Entonces, Dios simplemente está viendo quién quiere aceptar ese ingrediente o quién aceptó ese ingrediente y quién no quiere tener ese ingrediente y que lo rechazó. Porque ese ingrediente es sobrenatural, no es algo que lo tenemos naturalmente o que yo digo, yo voy a amar a Dios, sino que yo tengo que estar diciendo como pobre en espíritu, tengo que decir, yo no tengo amor, entonces quiero que me pongas tu amor en mí. Y ese es un regalo. También lo que yo veo aquí que dice Pablo es que no nos podemos poner por sobre nadie, o sea, estamos todos iguales, porque él dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? O sea, ¿por qué te crees mejor que tu hermano? Si al final todos somos iguales, o sea, todos vamos a entrar al tribunal de Cristo, o sea, pero en forma igual. No puedes tú menospreciarlo, porque al menospreciarlo lo estás juzgando, si estamos todos, o sea, somos todos iguales. Y eso muestra falta de amor en esa relación con mi prójimo. Cuando yo me siento superior a alguien, no estoy mostrando amor. Muy bien. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 14. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometo adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y el 14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Muy bien, el principio de este texto es el mismo de Romanos, el contexto de estar juzgando a los demás, pero habla de que, de nuevo, de juicio, de que en la medida en que yo juzgo voy a ser juzgado, de que va a haber un juicio donde se va a revelar algo.
Y acá en los versículos 8 al 10, claramente dice que si, por ejemplo, en mi versión, versículo 9 dice, pero si favorecen más a alguna persona que a otras, cometen pecado y son culpables de violar la ley. Ya que Dios nos creó a todos, y tenemos una, no sé si esto está correcto decirlo, una responsabilidad moral de amar a Dios, o sea, la relación vertical y horizontal, amar a Dios y amar a mi prójimo. Es una responsabilidad moral. Entiendo yo, y capaz que en esto estoy tal vez equivocado, pero por eso lo traigo aquí a la mesa para dialogarlo, que en el día del juicio, y yo creo que ya, Joel, hablaste de esto un poquito, ese día no se va a necesariamente mirar en el libro a qué denominación yo pertenecí, si pertenecía a X denominación o la otra, si maté o no maté, si, o sea, a lo que yo llamo los detalles o la consecuencia de violar la ley principal, que es amor. Aquí lo dice claramente Santiago, ¿no? Acá él dice, habló de, por lo menos mi versión habla de la ley superior, una ley superior. De nuevo, se me pierde el versículo, pero estaba aquí en el versículo 8, creo que. Así que no es si damos los diezmos, si no damos los diezmos, si vamos a esta iglesia o no iglesia, si maté o no maté. Al final del día es si amé o no amé. Si quise estar en relación o no quise estar en relación. Sí, y al final es eso, no es si amé o no amé tampoco, es si estoy conectado, con quién estoy conectado y con quién no estoy conectado. Correcto. ¿Y por qué digo que no es, incluso, yo tengo aquí en mis notas, incluso no es si guardé o no guardé el sábado? Y la razón por la que digo eso, aunque no estoy menospreciando el sábado con esto, y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero la razón por la cual en el juicio no tiene nada que ver con la lista de cosas, es porque en algún momento yo, y sé que hay otras personas también, hemos hecho todas estas cosas, pero no hemos amado a Dios ni hemos amado a nuestro prójimo. Sí, como el joven rico. Como los fariseos. Uh-huh. O sea, estos son muestras, si bien pueden ser muestras de mi relación, pero también pueden ser muestras de una hipocresía que llevo, de una doble vida que llevo, donde sí voy a la iglesia el correcto día, donde sí digo estas cosas y estas palabras, donde doy diezmos y quiero que todo el mundo lo vea, pero en mi corazón tengo un odio contra mi papá, contra mi mamá, contra mi esposo, mi esposa, contra un miembro de iglesia. Entonces, ¿de qué vale exteriormente? Me parece que en el juicio es el espíritu de la ley, no la letra de la ley necesariamente. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, claro. Muy bien. Entonces, por esto nos juzgamos nosotros mismos, que es lo que decíamos ahorita. Cuando yo decido no amar, cuando decido no entrar en esa relación, yo me estoy condenando a mí mismo. No es Dios que me condena, yo mismo me estoy condenando porque la salvación se basa en amor. Y si yo decido odiar o dejar de amar... Y me salvo para estar en la presencia de Dios. Entonces yo no quiero estar con Dios, no me quiero relacionar con Dios, entonces ¿para qué me voy a salvar? Correcto. Uh-huh. O sea, Dios nos da lo que nosotros queremos al final del día. Uh-huh. Ese es el juicio. Sí. Muy bien, entonces, ¿quiere decir esto que el sábado entonces no es importante? Cuando hablamos del sábado como el mandamiento, el cuarto mandamiento, aquí Santiago dice que el que viola a uno viola a todos. Pero no sé, yo a veces no me gusta generalizarlo o dividirlos, sino que cuando hablamos de la ley me gusta hablar del amor. La ley es amor. Uh-huh. So, si yo violo una relación de amor, estoy violando todas las demás relaciones de amor. Sí, claro. ¿Verdad? Es como los ingredientes de una torta. Cambiarle un ingrediente a una torta y ya la torta no es rica, a pesar de que todos los ingredientes pueden estar súper... Aunque se pueda ver como... Sí, pero le quitas simplemente una proporción a un ingrediente y ya no se fusionó como para comer una torta rica. Y uno le cambia todo el gusto a todo, ¿no? Entonces, la pregunta es de nuevo, ¿por qué entonces es el sábado importante? Bueno, lo que pasa que no es si el sábado es importante. Bueno, okay, ¿sí? Si es No, importante es que es o no. parte de, pero no es. Es ¿por qué la ley es importante? Esa es la pregunta. O sea, no el sábado es importante. O sea, mentir. Pero nosotros hacemos como si el sábado fuera la ley y el sábado no es la ley. O sea, la ley incluye al sábado, pero la ley no está en el sábado. Muy bien, pero en el contexto de este mensaje del primer ángel, que dice que adoren al Creador de los cielos y la tierra, que es una referencia directa a Génesis, a Éxodo, a Deuteronomio, a otros muchos que obviamente están hablando que el sábado es el día donde
o no sé si decir el día, pero sí, es el día donde especialmente reconocemos a Dios como nuestro creador. ¿Será que entonces el sábado es de todos el más importante en este conflicto final, o es toda, como decíamos ahora, toda la ley? Puede ser que sea, tú dices, como el que identificativo, como el distintivo, como o sea, ¿eso estás preguntando? O sea, Sí. Claro. Perdón, ¿ibas a decir algo? No. Para mí tiene que ver con el contexto. O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si había un mandamiento que era el que vas a ver en todo el Antiguo Testamento continuamente, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No se repite el mandamiento, pero continuamente se está hablando de la adoración a los ídolos. En este tiempo ya no existen las estatuas de ídolos. Y ahora el mayor problema que tenemos como los seres humanos, que eso creo que no voy a necesitar demostrar nada para llegar a esto, es el tiempo. Es cómo manejamos nuestro tiempo. O sea, es lo que más escasea el tiempo, en el sentido, estamos todos acelerados y especialmente no dedicamos tiempo a las relaciones. Y al no dedicar tiempo a las relaciones se va deteriorando esta sociedad. El sábado justamente es el momento especial que Dios ha puesto desde la creación para hacer que las relaciones crezcan, y las relaciones son el elemento vital de la existencia, que eso lo dijimos al principio. O sea, todos los mandamientos están relacionados con relaciones, pero sin embargo el sábado tiene que ver con lo que más contribuye a que las relaciones crezcan, que es el tiempo. O sea, una relación sin tiempo no crece. Ok. Aquí también hemos dicho que hay una conexión directa entre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Es como que Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, es la reforma o el contraataque a lo que estas dos bestias de Apocalipsis están haciendo, donde sabemos que el enfoque central sí es adoración. Pero tal vez estamos interpretando mal que la adoración es la adoración del sábado, o en un sábado, templo. o en un templo. No tiene nada que ver. Correcto. Sí. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la adoración que se describe en Apocalipsis 13 y la adoración que el mensaje del primer ángel está invitando a la gente? Y ya ahí hay una clave: está invitando a la gente a adorar, no está forzando a la gente a adorar. ¿Cuál es la diferencia entre la adoración de Apocalipsis 13 y la adoración del mensaje del primer ángel? Si pudieran decir algo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque en los dos hay adoración. Pero ¿cuál es la diferencia entre la adoración que se ve en el Apocalipsis 13? Bueno, Apocalipsis 13 se habla de adorar a una imagen. Ok. Y yo lo interpreto eso: nosotros como religiosos hemos creado instituciones religiosas que ponemos entre Dios y los hombres. Y eso termina siendo la imagen de Dios. O sea, por ejemplo, hay gente que ama a la iglesia, no ama a Dios. Claro. Yo me acuerdo cuando era chiquito, muchas veces le decía a mi papá, esta persona, y que esto me hacía cortocircuito en lo que mi papá me respondía. Yo le decía: esta persona es un autoritario, es una persona que trata mal a la gente. Y él me decía: pero Joel, esta persona ama mucho a la iglesia. Y para mi papá eso era como decir: esta persona es buena porque ama a la iglesia. Y amar la iglesia era sinónimo de amar a Dios. O sea, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, las personas... cuando alguien señala un error de una organización o algo por el estilo, dicen: está en contra de Dios, está en contra de la iglesia, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero justamente en Apocalipsis 13 se llama adorar a la imagen de la bestia. Y nosotros sabemos que la imagen de la bestia es una institución. Eso todos los intérpretes... Claro. Es una institución religiosa, político-religiosa. Los tres ángeles piden adorar al Creador, a un ser que ha creado todo. Es totalmente diferente adorar un sistema que adorar una persona. Al sistema yo puedo ir al templo y adoro al sistema con lo que hago en el sistema, pero adorar a una persona, y más si es el Creador, necesito continuamente estar en adoración. No es un acto, sino que es un estilo de vida, es una actitud de adoración a la que me está llamando el mensaje del primer ángel. Y en esa actitud también veo esta diferencia. La adoración a esta imagen es forzada a pena de muerte. Pena de muerte. Si no la adoras, te mato. La adoración a la de mensaje primer ángel es una invitación. Es voluntaria. Es voluntaria. El que quiera adorar a esta persona en vez de un sistema, que es el creador, by the way. Esta persona es el creador de todo, incluyéndote de ti. ¿Tú quieres adorarla a ella? Entonces
te va a ir mejor que si sigues adorando a la bestia, aunque sea por obligación. Yo asumo que la adoración de la bestia va a traer algún beneficio. Bueno, está ahí. Vas a poder comprar, vas a poder vender, vas a poder hacer... Los sistemas te benefician justamente. Un sistema humano lo que trata de hacer para lograr lealtad es darte un beneficio a cambio de sumisión. Eso era lo que hacía Nimrod el Cazador. O sea, Nimrod el Cazador, que fue el creador de Babilonia, él creaba ciudades amuralladas. Los que eran fieles a él podrían vivir dentro de la ciudad, protegidos por él. Los que no eran fieles a él vivían afuera de la ciudad. Y entonces, y así fue el sistema feudal, ha sido el sistema humano. Los sistemas humanos es, yo te pido sumisión, te exijo sumisión a cambio de beneficios que te doy. Y entonces la gente, por no perder los beneficios, se somete. Y es terrible. Sí, eso. No. Sí, y esa parte de lo que tú decías, Apocalipsis 13, eso, la bestia y todo, o sea, la gente se admira por el poder que tiene, por las señales que hacen y todo, y lo siguen muchas veces por eso. Dios, o sea, cuando Él se presenta y cuando se presenta a Moisés y todo, dice, yo sé, ¿a quién voy a decir que me envió y todo eso? No, Él no dice, yo soy el que hago o yo soy el que voy a hacer estas cosas, dice, simplemente yo soy el que soy. O sea, y ahí el ángel dice, adoren al Creador por lo que Él es, o sea, correcto. No por las cosas que hace, es simplemente porque Él es Dios. Y por eso le adoramos libremente, pero las bestias no, o sea, tienen que demostrar que hacen cosas y todo, y obligar. Y entonces son las dos grandes diferencias. Cuando vos tenés que obligar a alguien es porque en tu esencia no tenés lo suficiente, no tenés autoridad para atraer voluntariamente Correcto. a una persona. Entonces Correcto. tenés que exigir la obligación porque si no, no conseguís eso. Y entonces, es como entonces, uniendo los dos comentarios de ustedes, entonces esta frase de adoración ligada con adoramos porque Dios es el creador, no solamente entonces la Biblia está ligada al sábado, está ligada a lo que tú también decías, cuando el pueblo de Israel adoraba a otros dioses. El llamado era no adorar a esos dioses, porque esos dioses no son los creadores. Correcto. El Dios creador. No solo en el contexto del sábado está esto de que adoremos al creador del cielo y la tierra, sino en el contexto del verdadero Dios. Es que para mí, cuando nosotros decimos la marca del final del tiempo es el sábado. Para mí no estoy diciendo, primero sabemos que no es el sello de Dios, que el sello de Dios, no sé si me estoy adelantando, No. pero el sello de Dios es el Espíritu Santo, no es el sábado, y hay una marca. El sábado está relacionado con esto, pero para mí son los 4, si tuviéramos que relacionar esto, son los 4 primeros mandamientos que están en juego acá. O sea, Sí, y lo vamos a ver. ver en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, como vos bien decías, hay gente que adora una imagen, que nosotros sabemos que esa imagen es un sistema humano, antes que a Dios, y los ángeles piden adorar al Creador. Después dice, teman a Dios. Nosotros tenemos el tercer mandamiento que justamente es una llamada a temer a Dios. Y después tenemos el cuarto mandamiento al Creador. O sea, no es solamente el cuarto mandamiento, es todo. Y el primer mandamiento, que a mi criterio es lo que nosotros le llamamos la introducción, que Dios se presenta como liberador para que entonces todos los otros mandamientos se transformen en promesas. De acuerdo al pueblo judío, el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa. Ese es la primera palabra, le llaman los judíos. Y entonces cuando yo acepto a Dios como liberador voluntariamente entonces se transforman en promesas los otros mandamientos. Pero los 4 primeros mandamientos están, ¿cómo se podría decir?, camuflados dentro del mensaje de los 3 ángeles. Correcto. Y hablo como, ¿no? Yo nací en un hogar adventista. Desde pequeño estoy escuchando el mensaje porque nosotros nos identificamos mucho lamentablemente no, o sea, nos identificamos por la profecía, aunque debe ser el Dios de la profecía el que nos identifique. Pero esto de Apocalipsis, Daniel, está engranado en todos los que hemos sido adventistas desde nacimiento. Y yo me pregunto si a veces hemos sido muy dogmáticos en decir que los eventos van a ocurrir de cierta manera y la realidad es que van a ocurrir tal vez de una manera totalmente diferente a lo que nosotros hemos estado pensando. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos viviendo en el tiempo de Apocalipsis 13. Surgió esta bestia, surgieron estos poderes, se creó la imagen de la bestia y a todo el mundo se está obligando a adorar a esta imagen. ¿Cómo se ve esa adoración? Según lo que me enseñaron a mí, esa adoración se ve en que van a obligar a todo el mundo a trabajar en sábado y guardar el domingo. Eso es lo que a mí me enseñaron.
Si va a ser así o no, no sé. Pero me parece, y el otro día, creo que el miércoles pasado, cuando estábamos en el estudio de Apocalipsis, tú mencionaste algo de que Satanás se va a hacer pasar por Dios a su segunda venida, y alguien dijo, sí, pero no va a tocar la tierra. Sí. Y a veces tenemos estos conceptos de que, no va a ser así. Pero yo me pregunto, si yo soy 1000% más tonto que el enemigo, porque el diablo es más astuto que yo, y todo el mundo dice, no va a tocar tierra, no va a tocar tierra, ¿tocar a tierra él? O sea, esto es una sumisión. Si yo soy Satanás, yo digo, pues yo no voy a tocar tierra porque así voy a engañar a más gente. Entonces, son esas cositas que a veces pensamos, no, es que va a ser así, no va a tocar tierra. No, es que nos van a obligar a hacer el domingo. Y a veces tenemos esta PTSD, no sé cómo se dice PTSD en español, estrés postraumático. Tenemos este trauma con el domingo que a veces pensamos que cualquier cosa que hagamos en domingo está mal. Porque si lo hacemos, estamos adorando el domingo. Estamos guardando el domingo. Y yo me pregunto si es diferente. Y me parece que sí. Y quiero compartir con ustedes algo que obviamente no acostumbro a hacer. Pero me pareció muy, muy interesante esto que encontré. Una de las pioneras fundadoras de la denominación adventista, Elena White, que muchos, si has estado en círculos adventistas, sabes quién es ella. Si esta es la primera vez que estás escuchando algo adventista, tenemos una pionera de nuestra iglesia, Elena White, que consideramos también que fue profeta. Y ella tiene un comentario muy interesante que decir en cuanto a esto, en una carta personal. Esto es una carta personal que ella envió a un hermano en California en el 1902, y quiero compartir con ustedes algunos párrafos para que ustedes vean que tal vez este trauma que tenemos tal vez no tiene sentido, y que al contrario, en el evento digamos que este poder sí dice, no, ahora todo el mundo tiene que ir a la iglesia el domingo. Entonces debemos ir el domingo a la iglesia porque no atenta nuestra... No, ahora suponete que un poder dice, ahora todos van a la iglesia en sábado. En sábado. Entonces nos ponemos contentos. Qué bueno, el gobierno se hizo cristiano. Tampoco. O sea, que sería la marca de la bestia. Está mal. Claro. Cualquier cosa obligada... Sería la marca de la bestia. Correcto. Entonces esto es lo que ella dice. Ella dice... voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que deberá hacer en caso de que las leyes dominicales sean aplicadas. Hablaré conforme a la luz que me dio el Señor en una época cuando temíamos una crisis tal como la que parece confrontarnos ahora. Eso parece que en su época había una ola legislativa de hacer el domingo una ley nacional. Que mientras ahora escribía la carta, esa época ya había pasado. Correcto. Dice, cuando el mundo impulsado por una fuerza infernal quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, absteniéndose de hacer trabajos comunes en domingo y dedicando ese día al trabajo misionero. O sea, si obligan a todo el mundo a ir el domingo a la iglesia, ella dice que debemos ser sabios y no trabajemos en domingo, y vamos a hacer de ese día un día de trabajo misionero. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. Si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre, dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos, y verán que no les resulta lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne a la observancia del domingo. Sigan su trabajo misionero con la Biblia en la mano, y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. Me fascinó esa. No se recibe la marca de la bestia porque voy el domingo a la iglesia o porque voy a un culto a la iglesia, cuando se hace obligatorio incluso. No. Dice, consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la gente y a explicarles las escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán muchos resultados para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, celébrense reuniones religiosas y hágaselas intensamente interesantes. Hablad con fuerza y seguridad de que ustedes creen. En el contexto de que tal vez estamos viviendo en Apocalipsis 13, se está obligando
¿de qué debemos, cuando nos reunimos el domingo, de qué debemos estar predicando? De Cristo. Dice, hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Punto. No que estemos hablando, no, que esta bestia, este poder Sí, nos está la obligando. ley. Claro, no. Hablad de Cristo, de su amor, el Salvador. Dice, y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso. Hablad de la temperancia y de la vida religiosa genuina. Aprenderéis así el arte de trabajar y alcanzaréis muchas almas. Consagren los maestros de nuestras escuelas el domingo al trabajo misionero. Se me ha mostrado que así podrán desbaratar los planes del enemigo. Celebren los maestros, en compañía de sus alumnos, reuniones para quienes no conocen la verdad. Lograrán más así que de cualquier otro modo. Y por ahí sigue la cita. Esta idea de que no, el domingo, incluso hoy en día, a veces muchas personas, si digamos, tienes un amigo que es protestante y te invitan el domingo a la iglesia, hay muchas personas que se sienten incómodas. Sí, no. Porque piensan que si yo voy el domingo a una iglesia protestante, estoy violando el sábado. Y tenemos que salir de este mar de, me parece a mí, mentiras satánicas, porque debemos aprovechar cualquier oportunidad, ya sea el día que sea, para poder predicar el evangelio del amor de Dios. Especialmente en el contexto de este mensaje del primer ángel y de estas bestias que van a hacer las cosas obligatorias. Así que a mí me parece que tal vez no, las cosas no van a ser como tal vez nos han enseñado, y por eso es importante, que es lo que decimos aquí en este estudio, estudiemos juntos, de mantener siempre una mente dispuesta a aprender. Volviendo a lo que estábamos hablando al principio, ese aprendizaje involucra dudar, y que esa duda, como decía Joel, me lleve a pedirle a Dios que me dirija a lo que Él quiera que yo aprenda en el momento, porque tal vez ahora no es el tiempo para nosotros aprender ciertas cosas o saber ciertas cosas. Sin duda, por ejemplo, Lutero, el mensaje que Dios le reveló totalmente fue justificación por la fe. Pero hubo muchas otras cosas que Él no las reveló y que Él creía totalmente contrario a lo que más adelante se reveló que era verdad. Bueno, y así quedaron los luteranos con esa verdad que Dios le reveló a Lutero y no quisieron seguir avanzando. Cambiar. Y entonces así, y nosotros cada denominación quiere prolongar su denominación por la eternidad quedándose con lo que descubrieron sus pioneros. Cuando la verdad es progresiva y tenemos que seguir siempre creciendo en la verdad, y tenemos que, Dios nos puede haber dado algo, pero tenemos que destruir cosas que aprendimos mal para poder seguir creciendo en la gracia, ¿no? Ahora, esto de, o sea, yo sé que no tenemos el tiempo y que implica tanta cosa, pero guardar el sábado, porque uno dice, no, pero hay que guardar el sábado. Y yo creo que a nadie se le habría pasado en la cabeza que íbamos a estar, o sea, que decir, no, no ir a la iglesia por un año. No, o sea, eso ya ahí no. Y vino la pandemia y todos nos reunimos en la casa, bueno, los que teníamos que estar acá, pero y se siguió guardando el sábado y se hizo el culto, y ahora el living de la casa pasó a ser la iglesia, o sea, o incluso las mismas camas pasaron a ser iglesia. Entonces, ¿pero qué es entonces guardar el sábado? Ir a la iglesia, entonces... Pero entonces no podemos tener reuniones los domingos. Claro. Entonces muchas veces nos cerramos en eso. O sea, es que nosotros tenemos que entender. Nos vamos en la letra. Y vamos a ir, me parece que a medida que vayamos llegando al fin del tiempo, nos vamos a ir dando cuenta de que la vida cristiana es más que ceremonias. Nosotros hemos reducido a ceremonias, y es vida. Justamente es vida. Es vida en todos lados, estar en relación con Jesús en todos lados. Y yo he visto por ejemplo, los dependientes, que yo puedo haber sido uno, y creo que lo era, los que éramos dependientes de la iglesia, nos afectó más la pandemia que aquellos que no eran tan dependientes de la iglesia, porque en la pandemia nosotros vimos un montón de gente que comenzó a estudiar la Biblia como nunca. Y si vos analizás la gente que empezó a estudiar la Biblia como nunca, posiblemente eran los que no venían muchos a la iglesia siempre. Y los que venían mucho a la iglesia se enfriaron porque no tenían la iglesia, y en la iglesia no estudiaban tampoco mucho la Biblia, y en la pandemia menos estudiaban la Biblia. Y muchos de esos, una vez terminó la pandemia, no regresaron. No volvieron. ¿Y cómo hacemos para que vuelva la gente a la iglesia? Es que no... Estaban relacionados con la iglesia, con el sistema. Con el sistema, no con el Dios de la iglesia. Y yo creo que eso es fundamental en Apocalipsis, que todavía no se lo entiende, porque nos encanta decir
que la bestia es la denominación que está en la vereda de enfrente mía, en vez de darnos cuenta que la bestia es un espíritu, y si analizamos bien el Apocalipsis, la bestia es un sistema humano que se pone entre Dios y los hombres, que puede llamarse iglesia, puede llamarse gobierno, puede llamarse hospital, puede llamarse escuela, universidad, lo que sea. Lo que yo pongo entre Dios y los hombres, eso se transforma en una bestia. Y entonces, en conclusión, podemos decir que este mensaje del primer ángel es un llamado, contrarrestando estas bestias que han surgido, que están en ese momento, porque también hablamos aquí de que creemos y entendemos, ¿verdad? Por el momento, que esto no ha pasado todavía. Esto es una profecía que va por cumplirse. Y el llamado en ese momento, que van a ser esos 144,000 que van a predicar este mensaje con poder, es que debemos temer a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio hacia Babilonia, en el sentido de dar, como dice más adelante, juzgar a Babilonia, pero también el juicio hacia su pueblo, de salvar al pueblo de estos poderes que están obligándolos y que están matando a sus hijos. Si uno analiza el Apocalipsis, Dios lo que está en el Apocalipsis describiendo es que está tratando de salvar al mundo de los sistemas humanos. O sea, al mundo de los sistemas. No es solamente un grupito, es al mundo de los sistemas humanos. Y por lo que describe el Apocalipsis, al final del tiempo, el mundo en su mayoría se va a dar cuenta de que Dios vale la pena seguir a Dios. Y son los sistemas que van a tener el poder, porque generalmente los seguidores de Dios no tienen el poder del dinero, no tienen el poder de las armas, no tienen el poder, entonces no tienen poder de coerción, tienen poder solamente de motivación. En cambio, al ver que cada vez van perdiendo más poder los sistemas, se van a unir para usar las armas, y al final Satanás mismo va a entrar en escena para hacer un desastre, que eso sería, hay que venir a Apocalipsis los miércoles para analizar eso. Pero es interesante, o sea, cuando siempre llegamos a este tema del fin y de lo que va a pasar al final y de los mensajes, ¿no?, que da el ángel, y podemos analizar, la Biblia anuncia varios sucesos importantes y lo anuncia. Uno fue la llegada del Mesías, que lo anunció en diferentes formas. Y todos los estudiosos que sabían cómo iba a llegar, que sabían cómo iba a ser, que tenían claro, supuestamente... O sea, que sí, que tenían un chart. Que tenía todo así, y esto va a ser de esta forma. Fue totalmente diferente. Y yo estoy seguro también que en esto, o sea, muchas veces cosas que nosotros, porque por algo dice, o sea, incluso va a engañar a los escogidos. O sea, ¿por qué? Porque tantos preconceptos que ya tenemos hechos acerca de tantas cosas, no va a ser así. O sea, sí tenemos cosas, pero yo creo que va a ser cosas muy diferentes a lo que nosotros ya tenemos preconceptos. Y por eso que va a ser tan difícil... Porque nos va a cambiar toda la perspectiva, así como le cambió a los fariseos todo lo... Es que el Mesías también va a ser al final que va a cambiar, y uno va a dudar, o sea, decir, ¿esto es así o no es así? O sea, te va a llegar así. Sí, es una... Y por eso digo, si seguimos el ejemplo histórico, en la mayoría de los casos, si no siempre, el cumplimiento de las profecías ocurrieron de manera que todo el mundo nos esperaba. Ahora vos fíjate lo tercos que somos, ¿no? Nosotros nacemos... se puso la venida de Cristo en 1843. Nos equivocamos. Y digo no porque yo siento que soy descendiente de ese movimiento, ¿no? Y entonces después pusieron 22 de octubre de 1844, nos equivocamos de vuelta. Entonces ahí se dieron cuenta, no hay que poner fecha. Después pusieron 5 fechas más. O sea, y se equivocaron. Las 5. Y resulta que, bueno, ahí dijimos, bueno, y no se dieron cuenta estos pioneros de que Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Y todavía hay un gran sector que sigue poniendo fecha y que ahora dicen que el 2030 porque la cronología de Uller y que cada año entonces dicen, como ayer estaba escuchando a alguien que me estaba comentando que esta no la tenía, pero que como el mundo tiene 7.000 años, o sea, va a tener 7.000 años porque un año es como un día es como 1.000 años, dice Pedro, y entonces a los 7.000 años va a venir Cristo. Pero entonces, ¿cuándo se van a cumplir? Mejor dicho, a los 6.000 años va a venir Cristo. O sea, en el milenio comienza el milenio sabático. Pero entonces, ¿cuándo termina el año 6.000? Claro, todos pensaban que era el año 2000. Después dijeron, no, hay un margen de error de 16 años. Llegamos al 2016 y no pasó nada. Y entonces, no, ahora, ¿sabes cuál es la teoría? Es que Cristo tuvo 30 años acá en la tierra. Entonces es cuando Cristo murió, entonces en el 2030 es el año de la venida de Cristo. Mira. Y hay un gran sector de la iglesia que está siguiendo esta teoría.
Entonces, seguimos, a pesar que nos equivocamos 1000 veces y dijimos que no hay que poner fecha, Jesús dijo que no hay que poner fecha, seguimos poniendo fecha y realmente no aprendemos porque tenemos la cabeza dura. Cuando nos metieron algo en la cabeza, no queremos dejar esas cosas que se nos metieron en la cabeza. Y por eso es que debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque cuando este mensaje salga y sea pregonado, nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Vamos a seguir agarrados a nuestra tradición, a nuestra creencia, o vamos a dejar que el Espíritu nos diga, bueno, y tirarnos con fe, ¿viste? Y decir, no, yo voy a adorar al Creador. Y para terminar ya, porque ya vamos 50 minutos. El mensaje, el llamado es a adorar al Creador. La pregunta es, ¿cómo adoramos al Creador? Y vamos a 2 textos y con esto ya terminamos. Juan 13, 34 al 35, Edenan. Y Joel, 1 de Juan 4, 7 al 21. Y con estos 2 textos terminamos. ¿Cómo adoramos al Creador? ¿Es por no trabajar el sábado? ¿Es por trabajar el domingo? No estamos minimizando, ¿no?, el mandamiento del sábado de trabajar ni nada, ni mucho menos. Queremos mostrar que no necesariamente esta adoración al Creador es en el contexto del sábado, sino en el contexto de Dios como Dios, ¿no?, que también es el Dios creador. ¿Qué dice Juan 13, 34 al 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Muy bien, por ahí creo que es el cierre. ¿Cómo adoramos a Dios? Cuando estamos en buena relación de amor. Cuando estamos en relación de amor con nuestro prójimo. Y obviamente con Dios. Creo que el mismo Juan, que después escribe esta carta a la iglesia, primera de Juan 4, 7 al 21, creo que aquí lo define, en mi opinión, pero súper claramente. ¿4 cuánto? 4, 7 al 21. Muy bien, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El final de todo discurso para mí es ese. Es el amor. Es la relación de amor. Y el estándar no es amar, el estándar es amar como Dios me ama a mí. O sea, ese es el estándar. Y en el día del juicio, el juicio precisamente va a revelar. No creo que el juicio es donde, bueno, no sé, el juicio va a revelar si estuvimos dispuestos a amar o si estuvimos dispuestos a rechazar ese amor. Si estuvimos dispuestos a estar en relación o no. Y por eso es que el llamado es adorar, y esa adoración involucra la relacionarnos con el Creador, y por eso lo adoramos, porque reconocemos que en Él y queremos estar con Él. Al final del día me parece que ese es el resumen, y acá el versículo, me pareció el versículo 17, en mi versión dice: al vivir en Dios en nosotros, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cómo vivió Jesús? Amando, en relación con el Padre.
Así que eso es todo lo que tenemos por hoy. Gracias, Joel. Gracias, Denan. Esperamos que esto simplemente, como dijimos al principio, sea algo que nos motive a seguir estudiando, a seguir pidiendo la dirección de Dios, pero sobre todas las cosas, al final del día, lo más importante es el amor. Pablo en 1 Corintios 13 dice que al final todo va a desaparecer. La ciencia terminará, la profecía terminará, las religiones van a terminar, pero lo que va a permanecer para siempre es el amor de Dios. Y es ese amor el que queremos que viva en nosotros, como acabamos de leer aquí en Juan. Que Dios te bendiga. Joel, si puedes terminar con oración y cerramos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por el diálogo, gracias también por todo lo que nos has dado, Señor, en Jesús. Y te pedimos que podamos entender los tiempos que vivimos, podamos entender el camino que tú nos has marcado y que podamos, Señor, de esa manera también ser sabios en estos tiempos que vivimos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias por sintonizarnos. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima.